Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devoción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco, hoy como cada domingo con una historia edificante, pero esta con un componente adicional. Es una historia de la vida real y sucedió entonces en una iglesia en los Estados Unidos donde fue asignado un pastor. Él llegó como el nuevo pastor de la comunidad en los suburbios de Brooklyn, en Nueva York, y llegó a comienzos de octubre. Estaba entusiasmado con sus primeras oportunidades de mostrarse a la comunidad. Cuando él vio la iglesia, se encontró con que estaba en pésimas condiciones y requería mucho trabajo de reparación. Se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primer servicio en la Nochebuena. Trabajó arduamente, reparando los bancos, empañetando las paredes, pintando, haciendo todo lo necesario para embellecer el lugar. Y para el 18 de diciembre ya había casi concluido con los trabajos, adelantándose así a la meta que se había fijado. El 19 de diciembre cayó una terrible tempestad que azotó el área por 2 días completos. El 21, el pastor fue a ver la iglesia. Su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando que un área considerable de lo que había pintado por la pared frontal, exactamente detrás del púlpito, se viniera abajo, casi desgajándose, y dejara un hueco que empezaba más o menos a la altura de su cabeza. El pastor limpió todo el desastre en el piso y, no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió algo cabizbajo para su casa. En ese camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta del tipo de mercado de las pulgas. Lo hacían con fines caritativos. Él decidió entrar. Uno de los artículos que ofertaban era un hermoso mantel hecho a mano, color marfil, con un trabajo exquisito de aplicaciones, bellos colores y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco de la pared frontal. Él lo compró y volvió hacia la iglesia. Para ese entonces ya había empezado a nevar. Una mujer mayor iba corriendo para lograr alcanzar el autobús, pero finalmente lo perdió. Cuando el pastor la vio y vio la soledad en la calle, la invitó a esperar en la iglesia, donde había calefacción, por el próximo autobús que pasaría en unos 45 minutos. Al llegar, la señora se sentó en el banco sin prestar mucha atención al pastor, mientras él buscaba una escalera, ganchos y todo lo necesario para colocar el mantel como un tapiz en la pared. El pastor apenas podía creer lo hermoso que lucía y cómo cubría toda el área del problema. Entonces él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo desde el pasillo del centro. Su cara estaba blanca como una hoja de papel y ella le dijo: «Pastor, ¿dónde consiguió usted ese mantel?». Él le explicó y ella pidió que revisara la esquina inferior derecha para ver si las iniciales que estarían grabadas, bordadas, eran EBG. «Sí», dijo el pastor, «están ahí». Estas eran las iniciales de la mujer y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer apenas podía creerlo. Cuando el pastor le contó cómo acababa de obtener el mantel, ella se sorprendió. Le explicó entonces al pastor que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica muy holgada en Austria. Cuando los nazis llegaron, la forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente, pero ella fue capturada y enviada a prisión. Nunca volvió a ver a su esposo y jamás volvió a su casa. El pastor la llevó en el carro hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó diciéndole
que era lo menos que podía hacer. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado de la ciudad y solamente estaba en Brooklyn por ese día para un trabajo de limpieza en una casa. Qué maravilloso fue el servicio de Nochebuena. La iglesia estaba casi llena, la música y el espíritu que reinaban eran increíbles. Y entonces al final del servicio, el pastor despidió a todos en la puerta. Muchos expresaron que volverían. Un hombre mayor que era reconocido en ese vecindario se quedó ahí sentado en uno de los bancos mirando hacia el frente y el pastor se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared del frente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria antes de la guerra. ¿Y cómo podían haber dos manteles tan idénticos? El relato que este hombre le dio al pastor fue como el de la mujer. Llegaron los nazis, dijo, y él forzó a su esposa para irse, con la seguridad de que la volvería a ver. Pero seguramente entonces le decía al pastor, no pude imaginar que no podría seguirla, porque me arrestaron y me enviaron a prisión. Nunca volví a ver a mi esposa, le dijo, ni volví a mi hogar en esos 35 años. El pastor le preguntó si le permitiría llevarlo con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el carro hacia el lugar donde el pastor días atrás había llevado a la mujer y llegaron a la misma casa donde él la había dejado. Él ayudó al hombre a subir los 3 pisos de escaleras que conducían al apartamento de ella, tocó en la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que jamás pudo haber imaginado. Mis queridos, fíjense un poquito en esta historia que les acabo de contar, en este verdadero milagro. Justo cuando ambos creían que lo más importante de sus vidas había muerto, hace mucho Dios les permitió encontrarse de nuevo. Pero ponga mucha atención en algo. Esto sucedió en una iglesia, frente a un altar, donde seguramente estas personas pasaban por algunos días buscando a Dios para renovar su esperanza. Y hoy usted tiene esa misma oportunidad. Anhela un milagro, anhela respuestas de Dios. Visite la iglesia donde usted ha sido invitado en algunas ocasiones o el lugar que usted frecuenta. Vaya a ese lugar que seguramente Dios tiene reservada la respuesta que su vida necesita. No deje de congregarse. Que tenga feliz día. Bendiciones. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amar.